Bueno, los saludo para hacer la segunda parte del video, en este caso el grupo 2B. Vamos a empezar con la presentación. Vamos a cambiar la pestaña. Bueno, aquí podemos ver entonces el grupo 2B, que está formado fundamentalmente por zinc, cadmio y mercurio, que tampoco son metales de transición y que junto con el calcio, el estroncio y bario tienen en común el número de oxidación más 2, ¿sí? Además del más 1. En el caso del mercurio, que tiene más 2 y más 1. En este caso podemos trabajar como si fueran dos grupos, el zinc y el cadmio por un lado y el mercurio por otro. Ya vamos a ver por qué. Si vemos las propiedades, vamos a ver algunas cosas notables. El zinc y el cadmio tienen puntos de fusión bajo, pero son sólidos. El mercurio es líquido, ¿sí? Otra cuestión, y además su vapor es muy tóxico. Otra cuestión con el tema de los radios, van a ver que los radios van aumentando generalmente cuando bajamos en un grupo. En este caso, cuando pasamos del cadmio al mercurio, ya no aumenta tanto. Hay cosas que ya saben ustedes del zinc. El zinc siempre es el gran reductor y además es anfótero. Todo lo contrario al mercurio, que es básico, forma un óxido básico. Entonces ahí por eso es que el zinc y el cadmio pueden conformar un grupo y el mercurio otro. Entonces el mercurio porque es líquido, pero además no solamente por eso, sino hay algunas cuestiones importantes, ¿ves? Acá está la división. El mercurio es oxidante y el zinc y el cadmio son reductores. Eso ya lo sabían. También que el zinc es anfótero. El carácter básico cambia con el zinc y se acentúa en el mercurio. O sea que el cadmio es como que está en el medio. No es tan anfótero como el zinc, pero tampoco tan básico como el mercurio. Todos son diamagnéticos. Son todos metales que no son de transición. A ver dónde tengo la configuración para mostrar. Las configuraciones electrónicas del zinc, cadmio y mercurio son con los subniveles de completo, por lo tanto, no son metales de transición ni forman iones de metales de transición, ¿sí? Van a ver que los potenciales de reducción del zinc y el cadmio son característicos de dos metales, como son negativos, reductores. Y en el caso, por ejemplo, en comparación con el calcio, el estroncio y bario, que son súper reductores, son muy reductores. El mercurio es todo lo contrario, es oxidante. Otro elemento más para considerarlo como grupo aparte. De la misma manera vamos a considerar el diagrama de Frost y de Latimer. Vemos acá que a diferencia del mercurio, el zinc y el cadmio, sus estados de oxidación más estables termodinámicamente es el más 2. Por lo contrario, para el mercurio, que el más 2 es el estado oxidante, ¿sí? El mercurio, el estado más estable es el mercurio 0, porque también se lo considera un metal noble, ¿sí? Vamos aquí a las otras, a la comparación con el grupo 2A y este 2B. Son estos, los 2A son todos metales menos electropositivos y menos reactivos, y eso se da porque justamente tienen potenciales de ionización más altos que los del 2A. ¿Dónde están los potenciales de ionización? Acá son más altos, porque también pasa lo mismo. La Z efectiva cuando yo llego al zinc, al cadmio y al mercurio es mucho mayor. Entonces aquí el radio disminuye y el potencial de ionización aumenta. Eso hace que tengan menor reactividad el zinc y el cadmio que el calcio, estroncio y bario, y que directamente el mercurio tenga mucha dificultad para reaccionar. Por eso que se lo considera metal noble. Otra diferencia es que si bien entre los dos grupos comparten el número de oxidación más 2 y tienen algunos compuestos isomorfos como los cloruros, por ejemplo el cloruro de calcio y los cloruros de zinc, etc., y todos son reductores, en el caso del grupo 2A, no así en el grupo 2B con el tema del mercurio, la unión metálica aquí pasa al revés. La unión metálica del grupo 2A es más fuerte que la del grupo 2B.
eso tiene que ver con varios factores. Los dos tienen la cantidad de electrones, digamos, que juegan, no hay mucha cambio, porque los orbitales D, en el caso del zinc y el cadmio y el mercurio, están completos, o sea que no participan del enlace prácticamente, no participan prácticamente del enlace. No es una diferencia de número de electrones, sino por el tema de que forman uniones metálicas más compactas, que en el caso del zinc, cadmio y mercurio, que tienen, sobre todo el zinc y el cadmio, que son sólidos, estructuras cristalinas metálicas deformadas, no bien empaquetadas. Entonces, por eso que tienen puntos de fusión relativamente bajos comparado con los elementos del grupo 2A. Eso es importante acá. La unión metálica entonces en grupo 2A es más fuerte que en el grupo 2B. ¿Dónde se ve también eso? En el punto de fusión. El punto de fusión del calcio, estroncio y bario son más altos que el punto de fusión donde está del zinc, cadmio y, bueno, ¿qué decir del mercurio? El mercurio es un líquido. Ahora, la discusión de por qué el mercurio es un líquido es importante hacerlo, porque de acuerdo a la configuración que tiene, vamos a ir un poquito a la pizarra, vamos a ver aquí, la vamos a mostrar. Pero antes tengo que abrir el otro para extender la pantalla. Entonces, aquí voy a extender la pantalla con Alt. Ahí está. Y esto la hago más. Esto se puede hacer más grande. Y acá se extiende lo más que se pueda. Ahí está. Ahora, cuando abro la pizarra, vamos a tener que buscarla. Cuando abro la pizarra ¿ve? El mercurio tiene el mercurio 0. Vamos a prestar atención al mercurio 0 aquí. Esta configuración tiene 4F y 5D. Estos dos orbitales apantallan mal el núcleo. Por lo tanto, eso hace que crezca mucho la Z efectiva y la atracción del núcleo sobre estos dos electrones que se consideran inertes. Al considerarse inertes, no juegan en el mar de electrones. Al no jugar en el mar de electrones, eso hace que el mercurio no pueda conformar una unión metálica sólida y permanezca líquido. Este líquido poco reactivo, que tiene una alta densidad, tiene una presión de vapor apreciable, ¿sí? Muy venenosa, porque el mercurio al aspirar se va a ir incorporando, se va a ir sumando, acumulando en algunos órganos hasta afectarlos seriamente hasta que pierdan su función. En ese caso es el caso del riñón, ¿sí? Por eso es que el mercurio va a ser, el mercurio es peligroso. O sea, actualmente creo que ya no se puede usar más, ya no se puede usar ya el mercurio en las aplicaciones, como vamos a ver después en los termómetros, en los equipos de medición. Bueno, ¿qué otra cuestión importante acá? Las metalurgias. El zinc, sulfuro de zinc, tostación clásica, como el caso igual que la blenda de plomo, se tuesta el sulfuro, o sea, se lo acondiciona, se lo concentra por flotación, como todos los minerales. Aquí vamos a poner, bueno, y se lo tuesta para dar el óxido de zinc, y el óxido se lo reduce con carbono para dar monóxido y zinc 0, que está impuro, y se lo purifica. Como tiene un punto de fusión bajo, se lo destila. En el caso del cadmio no tiene minerales reconocibles, sino que va a aparecer como las impurezas asociadas al zinc. En el caso del mercurio tenemos el sulfuro de mercurio, el mineral cinabrio, que se tuesta con aire en calor, nos da mercurio,
o sea, en estado de vapor, porque estamos a alta temperatura, se trabaja en la tostación, y nos da dióxido de azufre. Otra vez recomiendo, el dióxido de azufre, la tostación de los sulfuros, va a la producción de ácido sulfúrico. Y el mercurio se obtiene como vapor, ¿sí? Entonces serían las metalurgias de este grupo. ¿Qué otras propiedades vamos a destacar? Por ejemplo, que el zinc va a formar complejos tetraédricos diamagnéticos e incoloros. Incoloros, la primera respuesta para hablar de incoloros, vamos aquí, vamos a hablar de, vamos a tener que volver al otro. Esperen, ya ajustamos la pantalla. Van a ser tetraédricos, incoloros y diamagnéticos. ¿Por qué van a ser tetraédricos, incoloros y diamagnéticos? A ver, un poquito más grandes. No quiero perderme. Ahí está. ¿Por qué van a ser tetraédricos, incoloros y diamagnéticos? Porque, por ejemplo, acá yo les voy a mostrar la pizarra. Y en la pizarra vemos, cuando analizamos el enlace metal ligando para los complejos de zinc, por ejemplo, este complejo, que es el, aquí lo vamos a poner, ion tetra, estoy escribiendo acuo con K, pero la pueden escribir con C, tetracuo zinc, el ion tetracuo zinc 2, tetracuo zinc 2, tetracuo zinc, todo junto, 2. Bien, tiene esta configuración el zinc 0 y esta el zinc 2 más. Entonces, para unirse a las 4 moléculas de agua en un enlace, necesita 4 densidades mínimas y que la saca de combinar el S con el P para formar los 4 orbitales híbridos. Voy a ver si se está grabando esta parte. No se está grabando. A ver, vamos a volver a poner la pizarra. Ahí está. Fíjense ahí cómo se van formando los 4 orbitales híbridos sp3, listos para que ahí ingrese el par electrónico del agua y se ubique allí. Entonces, que era como analizamos de acuerdo a la teoría del enlace de valencia. No lo analizamos de acuerdo a la teoría de campo cristalino ni campo ligando, porque acá los orbitales D están completos y la influencia del ligando no les produce desdoblamiento. Siempre que teníamos una configuración completa, esa configuración completa le da mucha estabilidad y mucha resistencia ya a perder o ganar electrones, por lo tanto el orbital D no interviene. Entonces, ¿cómo analizamos ese complejo? A partir de la teoría del enlace de valencia con la hibridización. Al no haber orbitales D incompletos sino completos, no hay saltos, no hay posibilidad de transiciones de entre dos orbitales D desdoblados, por lo tanto es incoloro, son todos incoloros. Tetraédricos, porque no tengo los orbitales D como para ampliar la covalencia, tetraédricos, a lo sumo 4 enlaces, y diamagnéticos, porque todos los electrones, todos los pares de electrones están apareados, no hay electrones desapareados, entonces es diamagnético. Acá me falta un acento. Entonces es una cualidad, vamos hablando de lo que son las características de cada grupo. A ver, voy a abrirla acá. Entonces, cerrando un poco la pizarra, la vamos a cerrar. Ahí está. Y seguimos relatando. Vamos a verla en cuanto a la reactividad. Y después damos los usos. Vamos a tener que dar la reactividad separando los dos subgrupos, sin cadmio y fundamentalmente sin, porque el cadmio es poco abundante y no es importante, y el mercurio por otro lado. El zinc, entonces, el zinc y el cadmio son medianamente reactivos, reductores. Cuando se exponen prolongadamente al aire, forman una capa protectora de óxido, parecido al caso del aluminio.
sobre sus superficies, esa capa protectora de óxido. El zinc también lo tiene. Reacciona con vapor de agua para dar óxido de zinc e hidrógeno. Son atacados por ácidos diluidos no oxidantes, ustedes saben, para producir hidrógeno, y también es atacado por ácidos oxidantes, como el nítrico, ahí está la reacción, concentrado, y aquí puse concentrado, pero pueden poner diluido, y acá sulfúrico concentrado y caliente. El zinc es anfótero, entonces también reacciona en presencia en soluciones fuertemente alcalinas para dar este complejo. El tetrahidroxo zincato de sodio. El cadmio no es anfótero, sino más básico y no reacciona con hidróxido de sodio, por ejemplo. Eso de que no es anfótero, podemos decir, el zinc es anfótero, el mercurio que está en el otro grupo ya es básico, forma óxido básico, es oxidante. El cadmio podemos decir que está en el medio, o sea, no es tan anfótero como el zinc ni tan básico como el mercurio. Y el mercurio, como es oxidante, forma las amalgamas con el sodio, el zinc, el estaño, la plata, el oro, no así con el hierro, por eso es que se lo puede transportar. No es atacado por el aire, poco reactivo. El óxido de mercurio se forma por el calentamiento a 350 grados y a temperaturas superiores se descompone. Enseguida se va a descomponer y va a liberar el oxígeno porque es un metal noble que no se estabiliza como óxido. Como es un metal oxidante, no reacciona con ácidos diluidos no oxidantes, como el caso del zinc, pero sí con ácido nítrico, concentrado y diluido, y también con ácido sulfúrico caliente. El mercurio es un metal básico. ¿Qué nos queda a discutir? Algunas aplicaciones. El zinc, el galvanizado de hierro, por ejemplo, se lo usa para recubrir al hierro y protegerlo de la oxidación. Ese recubrimiento puede ser de grandes chapas hasta tornillos, tuercas y pernos. Y ese recubrimiento puede ser electrolítico, y cuando digo electrolítico, un recubrimiento electrolítico, estamos hablando de galvanoplastía, ¿no es cierto? Y vamos a la pizarra, siempre hay que estar revisando si aparecen las imágenes en el video. Perdón, aquí vamos a tener que ampliar tener que ampliar la pantalla para que se pueda ver más la pizarra. Cuando yo digo galvanoplastía, está interesante para analizar, quiere decir que es los recubrimientos electrolíticos de los metales. Bueno, entonces en ese caso podemos un poco ir delineando lo que podría ser en este caso un galvanizado. Un galvanizado, por ejemplo, ¿cómo lo podemos plantear? Bien, a ver, aquí podemos usar esta partecita que no... Bueno, un galvanizado, por ejemplo, a través, porque el galvanizado puede ser galvanizado del hierro. Generalmente se hace o por sumergiendo la chapa en hierro, en zinc fundido, previa limpieza cuidadosa de toda la superficie de la chapa para que se pueda adherir la capa de zinc, o bien puede ser un galvanizado electrolito, o sea, por eso la galvanoplastía. Electrolítico. Cuando hablamos de electrolítico, vamos a tener entonces un electrolito que puede ser perfectamente, puede ser una solución de qué sé yo, hidróxido de sodio, no sé. Un electrolito puede ser una sal de zinc, supongamos que sea una sal de zinc, sulfato de zinc, acuoso, ¿sí? El ánodo va a ser de zinc. El ánodo va a ser de zinc. Zinc. O sea que va a ser un electrodo activo. Vamos recuperando contenidos, conceptos. Volvemos a revisarlos. Hablamos de cosas que ya hablamos y ahora la aplicamos. El zinc se va oxidando, se oxida, ¿no es cierto?
Y el cátodo puede ser el objeto a zincar. Puede ser, qué sé yo, un tornillo, no me sale ahora un clavo, qué sé yo, un clavo, un tornillo, una tuerca, o sea, un objeto pequeño. ¿Para qué? Como la electrólisis requiere energía eléctrica, aplicar energía eléctrica. Entonces, en este caso lo que va a pasar es que el ion zinc que está en solución se va a reducir. Y cuando se reduzca a zinc 0, esto va a ir cubriendo, se va a producir una cobertura metálica sobre el objeto a zincar. Sobre el objeto a zincar. ¿Sí? O sea, ahí tenemos un ejemplo de lo que es un galvanizado. Esa sería una de las aplicaciones que tiene el zinc. Otra, las baterías, la pila seca, la pila alcalina, todas esas baterías que son tan conocidas, ¿no es cierto? Acá, tan conocida es otra aplicación. El cadmio tiene aplicaciones más diversas. Aquí vamos a cerrar un poco la pantalla, la vamos a concentrar. Tiene algunas aplicaciones, ¿no es cierto? En el caso de la producción, el recubrimiento de hierro, acero, bueno. El mercurio en termómetros, barómetros, o sea, en equipos de medición, también en algunas pilas, en las amalgamas, la amalgama por ejemplo, la amalgama de zinc o de sodio se lo utiliza como agentes reductores químicos en los laboratorios. El mercurio en termómetro y barómetro se lo usa porque su volumen va modificándose, se va aumentando, se dilata en forma constante con la temperatura. Pero ahora la verdad es que el mercurio no se puede utilizar. Ya no se puede utilizar, o sea, por las cuestiones de la toxicidad que tiene, ya no se utiliza. Como último tema a desarrollar es el caso del ion mercurioso. El ion mercurioso, no existe el mercurio más 1 clásico, ya lo voy a mostrar en la pizarra para que les quede claro. No existe el mercurio, voy a tener que volver en el otro caso para ampliar la pizarra. No existe el mercurio. Entonces, por eso esta materia yo creo que termina de resolver el tema de la nomenclatura que ustedes incorporaron ya en la otra materia. A ver dónde tengo eso, creo que lo tengo para allá. Yo siempre necesito mucho la pizarra para aquí está. Vamos a ver aquí. Bueno, recordemos entonces la configuración del mercurio, la del mercurio 2, que pierde los electrones C y S, y cuesta bastante para que pierde los C y S, de acuerdo a las propiedades que analizamos. Cuando se forma el ion mercurioso, tiene un electrón en C y S, entonces queda un electrón sin aparear. Teóricamente, entonces, tendría que existir el mercurio cloro, a ver, lo vamos a dibujar acá, lo vamos a volver a poner y después lo volvemos a marcar. Pero entonces querría decir que si existiera ese ion, existiera el mercurio mercurioso, cloruro mercurioso sería así, el nitrato mercurioso sería así, y tendrían un electrón desapareado, por lo tanto serían paramagnéticas. Eso no ocurre porque este electrón es el ion mercurioso se une a otro ion mercurioso y los electrones son compartidos, formando un enlace covalente y formando lo que se llama el ion dímero.
este ion dímero, cuyo enlace covalente se puede analizar por la teoría del orbital molecular, considerando que se combinan los orbitales C y S1 combinan para formar un orbital enlazante de menor energía, sigma, y un orbital antienlazante de mayor energía, sigma asterisco, con un orden de enlace de 1. O sea que a través de la teoría orbital molecular también podemos explicar la existencia de este ion dímero. Entonces, las sales correctamente escritas, cloruro mercurioso y nitrato mercurioso, son estas. El cloruro mercurioso es insoluble y el nitrato mercurioso es soluble, como todos los nitratos. Y a su vez el ion mercurioso tiende a la dismutación en solución acuosa y en medio ácido. Bueno, acá terminamos la segunda parte, o sea, la parte del grupo 2B. Me despido y espero que haya quedado claro junto con la clase.